es que no solamente tenemos aflicciones, sino que hay veces que llegan personas a nuestra vida que parecen añadir más aflicciones. Uno esperaría encontrar aliento, consuelo, un abrazo, una palabra reconfortante, pero pareciera que el mundo está destinado para que nosotros solamente viviéramos en ese sufrimiento. Y lo vemos constantemente. El fuerte abusa del débil. El poderoso aplasta al humilde. En otras palabras, y esto afecta a todo el mundo porque el rico cada día es más rico y el pobre más pobre. El que tiene bendición crece en su bendición, pero no la comparte con el que no la tiene. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué este mundo será así? ¿Qué hace que este mundo sea así? La otra pregunta que me tengo que hacer por obligación es, ¿tendrá alguna solución? O sea, en alguna manera, aún nosotros como cuerpo de Cristo, ¿podremos cambiar las condiciones de este mundo? ¿O será que esta es una ley, la ley de la vida? Una ley de dolor y de sufrimiento. Miren lo que dice la escritura, por favor. Eclesiastés capítulo 2, versos 16 al 23. Es un poco largo. Por favor, tengan paciencia, porque la palabra de Dios es para nuestra consolación. Dice la escritura, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Tanto y tan duro trabajamos, tan duro. Yo conozco a muchos de ustedes personalmente y tengo una relación de amistad por encima de la de ministro del Señor. Y yo puedo ver con mis propios ojos lo duro y lo mucho que ustedes se sacrifican y trabajan. Pero la escritura dice que todo esto es una vanidad, es vacío, va a pasar a manos de un tercero en algún momento. Algo que vale mucho y significa mucho para ti en lo que tú te empeñas y trabajas fuertemente para obtenerlo. ¿Quién sabe quién irá a disfrutar de eso? Dice la escritura. Es vano, es pasajero. Y esta cifra lo va a sorprender, pero es una cifra real. ¿Saben por qué? Porque aproximadamente el 99% de las cosas que nosotros adquirimos son vanas, no sirven para nada. El ser humano se sustenta de dos cosas de acuerdo a la escritura: techo y comida. Dice la palabra del Señor, techo y comida. Lo dice el libro de Isaías. ¿Por qué te afanas en gastar tu dinero en lo que no es techo y comida?
Porque todos nosotros tenemos una ambición en nuestra mente, un pensamiento, algo que nos trae un afán, un deseo de adquisición. Pero a la postre, mis amados, dice la escritura, como dice el verso 23, todo no es sino dolores, trabajos y molestias, y aún su corazón en la noche no reposará. Pregunta que yo hago, ¿es esta la realidad de la vida? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí, mi amado. Es difícil para nosotros admitirlo. Uno quisiera que la realidad de la vida fuera otra muy diferente, donde lo que tú trabajaras con tanta fuerza, con tanto anhelo y tanto deseo, tú pudieras disfrutarlo al máximo. Pero tristemente, mis amados, esa no es la realidad en que vive el hombre. Muchos seres humanos se afanan toda una santa vida por trabajar muy duro, por hacer la casa o el plan de sus sueños para cuando se retiren tengan el reposo de sus almas. Pero sabe una cosa, tanto y tanto se esfuerzan que pierden la salud en el esfuerzo. Y cuando llegan esos años donde se supone que tenemos que estar descansando, las enfermedades ya nos han abrazado nuestra carne. Y no hay disfrute de ninguna clase. Todo lo que ahorramos se nos va en medicamentos. Todo lo que nosotros pensamos que íbamos a hacer se nos va en tristezas, en dolores del corazón. Tanto anhelamos y no alcanzamos a obtener nada. Lo peor de todo es que de acuerdo a la escritura, todo lo que nosotros obtenemos con sacrificio y dolor, nada es verdaderamente nuestro, nada. Otro lo va a disfrutar. Salomón, como todos sabemos, es el autor de esta escritura, del libro de Eclesiastés, que significa el pastor. Él, como hombre, fue uno de los hombres más sabios que han habido sobre la tierra, lo enseña la Biblia. Él no se limitó en todas las cosas que quería hacer, todo lo hizo. Fue el más sabio de todos los hombres. Todos los gustos y antojos que quiso, los cumplió. Fue poderoso. Todo lo que cualquier hombre pudiera lograr alcanzar, él lo alcanzó. Pero miremos qué dice la escritura, qué dice el sabio Salomón. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que él quiso hacer lo hizo, y algo él se dio cuenta, que eso no era nuevo, que alguien de alguna manera ya lo había hecho. Esa es la vida de nosotros los seres humanos. Mi amado, ¿cuándo entenderemos que nuestra existencia en este planeta es semejante a una película? Lo único que cambia son los tiempos, los escenarios y los personajes, pero el resto, todo es igual. Todo es exactamente lo mismo. Tú y yo, por ser cristianos, no estamos fuera de la mente de Dios, mi amado. Este es el propósito de Dios para las almas. Cuando nosotros entenderemos esto para nuestro propio beneficio. Todo lo que el hombre vive se repite una y otra y otra y otra vez. Los mismos problemas, las mismas situaciones, los mismos conflictos, las mismas tristezas. Aún Jesucristo mismo lo enseñó. Mateo capítulo 6, verso 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La ley de la vida, aunque a nosotros nos cueste trabajo aceptarlo,
es sufrimiento, molestia, afán y dolor. Nosotros estamos moviéndonos constantemente en una variante de picos. A veces estamos bien y cuando estamos bien y pensamos que todo está perfecto para nuestras vidas, que esa es la vida que anhelamos y queremos, de repente viene algo, un día trae su afán, su dolor, su molestia y nos pone abajo del pico, con tristezas, con preocupaciones y con desánimo, porque lo primero que pensamos es, y todo estaba bien, ¿cuándo pasó esto? Y de repente el Señor empieza a orar en nuestras vidas y volvemos a llegar a esa estatura y nos pasamos la vida en esas mismas circunstancias. Pero mis amados, yo quiero decirles hoy que Dios en su infinita y maravillosa bondad creó una ley que neutraliza a la ley de la vida, a esa ley a la cual todos nosotros estamos sujetos. Voy a ponerle un ejemplo. Todos nosotros conocemos la ley de la gravedad, ¿cierto que sí? La ley que atrae los objetos hacia la masa más fuerte. De tal manera que Dios creó una ley que es la ley de la antigravedad, por la cual un avión puede volar en el cielo. Una máquina de 100 y pico de toneladas puede romper la primera ley, la ley de la gravedad. Solamente con aerodinámica, una ley. Así pues, de la misma manera, esta ley de dolor y la aflicción es superada y quebrantada por otra ley, una ley que se llama la ley suprema y está en Juan 16:33. Mira esta ley suprema. Dijo nuestro Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi amado, esto es un gloria a Dios. Esto es un aleluya. Esto es una victoria para nosotros. Victoria que de verdad, de todo corazón, con todas las fuerzas de mi ser, yo anhelaría que el resto del mundo tuviera. ¿Cómo sería de maravillosa las vidas para estas personas? Si tuvieran una ley tan poderosa como esta, que es capaz de romper la ley del sufrimiento y de las situaciones. Jesucristo dijo: yo he venido al mundo. Yo he venido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice la escritura. Si Él ya venció al mundo, mi amado, venció entonces al dolor, al sufrimiento, a la tristeza, a las tragedias, a las situaciones. Miremoslos por la escritura. Primera de Juan 5:4. Mira esto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mira esto. Si tú has nacido de Dios, esa ley suprema ahora mora en ti. Entonces tú ya venciste al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Tu fe, mi amado. Tú sabes que tantas veces vienen pruebas a nuestra vida para probar verdaderamente nuestra fe. Y cuando nosotros activamos nuestra fe, todas esas situaciones se esclarecen como esclarece el sol después de una tormenta. Sale el sol y brilla de nuevo. Mira qué lindo dice la escritura, Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mi amado, Él no solamente vino a romper con las aflicciones y los problemas, sino también con la oscuridad espiritual en la que muchos de nosotros vivíamos y en la que mucha gente vive en el día de hoy. Por eso es necesario nosotros vivir esta convicción para poder alcanzar esas almas que todavía están en tinieblas, para entregarles en las manos a ellos y en sus corazones la ley que rompe estas leyes naturales. Primera de Juan 5:5 dice la escritura. Una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esto va a desnudar nuestro corazón.
De verdad que va a abrir nuestro corazón y nuestro pensamiento. ¿Saben por qué? Porque aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta realmente quién mora dentro de nosotros. ¿Qué pasa cuando las aflicciones llegan a nuestra vida? ¿Nos dan tan duro que nos dejan postrados en el suelo o se despierta esa llama del fuego del Espíritu dentro de nosotros? O el Cristo de la gloria que mora dentro de nosotros nos dice, confía en mí. ¿Cómo estaremos viviendo nosotros nuestras vidas, mis amados? Mira qué lindo, lindo, preciosa, la palabra del Señor hermosísima. Isaías 41:10 dice el Señor, no temas. Perdón, está hablándole al pueblo de Israel para no sacarlo del contexto, ¿no? Mucha gente piensa que uno es versiculista, coge lo que quiere y lo que no quiere, no. Literalmente, Dios le está hablando al pueblo de Israel. Pero somos el mismo pueblo, ganados por la sangre de Cristo, y Él es el mismo Dios. La situación no cambia. Somos almas para el Señor, independientemente de cuál nación. ¿Me hago entender? Somos almas para Dios. Dios le habla a sus almas y le dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es para cerrar la Biblia e irnos para la casa brincando de alegría. Qué lindo es el Señor. ¿Cómo nos reconfortan estas palabras? Mis amados, probablemente ustedes no estén pasando por una situación en este momento. Probablemente estamos en el pico de arriba donde nosotros decimos esta palabra, ok, está muy linda, gloria a Dios. Yo espero que el día malo traiga algo para ti. Que aquellos que están encargados de hacernos la vida imposible, que son muchos, ese día tú te acuerdes de esta palabra. Que tu ánimo no decaiga. Ahora, si tú estás pasando por una prueba, mi amado, hay esperanza para ti. El Señor va a estar contigo. Le dice, no desmayes. Desmayar significa, mire, no pierda la esperanza. Dios va a abrir una brecha en medio de la situación y te va a traer una respuesta para tu vida. Sea el conflicto que sea la situación que sea. No hay nada imposible para el Dios de los cielos. Mire, Él hizo todo lo que nosotros vemos y lo que nosotros no vemos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice la Escritura, Génesis 18:13. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo lo dudo mucho, mi amado. No importa para nosotros entonces ahora que el mundo sea vano, pasajero, una molestia, un dolor. ¿Saben por qué? Porque ahora la ley de Cristo que vence al mundo está en nosotros. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Mas, sin embargo, de obligación yo siempre tengo que hacer estas preguntas. Porque no siempre esto es una realidad para el cristiano. Si esto no es una realidad para todos nosotros, la pregunta es entonces, ¿en qué ley yo estoy viviendo? ¿En la ley natural? Donde yo vivo de golpe en golpe cada día de mi vida, de situación en situación en situación, sin encontrar aliento, esperanza, ánimo, sosiego. ¿O yo estaré viviendo en la ley superior, en la ley de Cristo, que llena de confianza mi corazón y que me hace caminar con paso firme, no importa la prueba que sea? ¿Dónde nosotros estaremos viviendo? ¿En la ley del mundo o en la ley de Cristo? Recuerde que el mundo natural está regido por reglas naturales, ¿no? Valga la redundancia. Y vamos a ver un ejemplo de ella. Mateo capítulo 14, verso 28 y 29. Parafraseando la historia, Jesús predica a la multitud, los discípulos toman una barca, se van delante de Jesús, Jesús dice, yo me voy despuesito, y luego el Señor, en medio de la noche, va caminando por encima del agua a la barca donde estaban los discípulos. Ellos se levantaron y vieron una sombra caminando por encima del agua y dijeron, oh, eso tiene que ser un fantasma, se asustaron. Entonces, dice Mateo 14, 28 y 29, Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya sobre las aguas. Perdón, ¿quién puede caminar sobre el agua? La ley natural de la gravedad no solamente funciona para las nubes, también funciona para el agua. Si tú caminas, si te paras en el agua, ¿qué vas a hacer? Te vas a hundir. Te van a negar las aguas. Anegar significa hundirte, tratar de ahogarte. Esa es la ley natural. Pedro le está diciendo al Señor, Señor, si eres tú, haz algo para que yo rompa esta ley natural. ¿Sabe una cosa? Que nadie nunca había hecho algo así en la historia. Romper una ley natural, caminar sobre las aguas. Y ahora Pedro dice, si es el Señor, vamos a ver, lo voy a probar. Verso 29, hablando de Jesús, y dice, él dijo, ven. Ustedes no notan que el Señor no es de palabrería. Espérate, yo oro, Pedro, y a sacudirse, a brincar y a saltar. No, mi amado. ¿Saben por qué el Señor era de pocas palabras? Porque Él hacía lo que tenía que hacer. Él iba y gastaba 5 horas orando allá arriba en la montaña y bajaba y en 2 minutos echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, restauraba al que tenía necesidad. Él no tenía necesidad de palabrería. Hoy en día el evangelio se mueve inverso. Quieren orar 2 minutos y venir a levantar muertos. Y si no se levantan, pegan una de grito de horas y horas gritando y sudando encima de una persona para echarle fuera a un demonio. Pero nosotros vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Una vida abnegada y entregada al Señor y le dice, ¿eso es lo que tú quieres? Ven. No se le olvide que una ley superior es la única que puede quebrar cualquier ley natural. ¿Qué pasó? Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Wow. ¿Piensa en eso? Hemos escuchado esta historia toda la vida desde que éramos niños. Pedro caminó sobre el agua, pero piensa en eso. Tú estar en medio del océano, de repente sentarte en la orilla del barco, ver que una persona está parada en el agua y decir, ok, yo voy a caminar también. O sea, se requiere valentía, confianza, ¿cierto que sí? Sobre todo confianza. Confianza en la persona que le dijo, venga. ¿Qué tal que el Señor hubiera estado parado en una piedrita y le hubiera dicho, Pedro, venga? ¿Cierto que sí? Se requiere fe, se requiere confianza, mis amados. Por la ley natural, nadie puede caminar sobre el agua. Pero Cristo declaró su ley y Pedro rompió entonces todas las leyes de la gravedad porque él puso su mirada en la ley suprema que era Cristo. Ahora, ¿qué pasó cuando Pedro quitó su mirada de la ley superior? Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, un momentico, ahí está el Señor, lejos de la barca. Pedro le dice, si eres tu Señor, manda que yo vaya a ti. Manda, rompe la ley natural. Pedro cree, tiene una acción de fe, se baja de la barca y empieza a caminar en dirección a él. Pero de repente le quita la mirada al Señor y pone la mirada en el fuerte viento y tuvo miedo, comenzando a hundirse. Mire esto, es bien interesante. Cuando tú rompes una ley, si tú quitas la ley, si quitas la ley que rompía esa, lo natural es que se venga y se desplome rapidito. En otras palabras, apaga las máquinas de un avión o de un helicóptero, apágalas. Apaga las turbinas. Dime qué va a pasar con ese avión. Se empieza a caer despacito, no, se desploma para abajo. Se cae, ¿cierto que sí? Pero nosotros vemos, dice que Pedro comenzaba a hundirse. Algo dentro de él comenzó a moverse en sus pensamientos. Empezó a oír el viento soplando. Empezó a mirar las olas subiendo de su tamaño. Empezó a mirar para atrás la barca que ya no tenía cómo agarrarse de ella. Vio que el Señor todavía estaba muy lejos y empezó a mirar cómo él se hundía lentamente. Su fe fue decayendo lentamente. Entonces, dice la escritura,
dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esta es una de las oraciones más corticas de la Biblia, porque el Señor se la contestó. Esta fue una oración de auxilio. Señor, sálvame. Téngala siempre en su mente, en su corazón. Algún día la puede necesitar. Y déjeme decirle, el Señor se la va a contestar. Si nosotros ponemos los ojos en la ley natural, entonces es porque hemos quitado los ojos de la ley suprema. De tal manera que vamos a anegar en el agua, nos vamos a hundir en el agua. Ahora, si yo pongo y dejo mis ojos puestos en el Señor constantemente, la palabra aquí es constantemente, permanentemente, no los mueva de ahí, no importa lo que oiga, no importa lo que le digan, quédese mirando la ley del Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Estoy contigo hasta el último día de tu vida. No te preocupes, no temas, yo estoy allí. Si tú no quitas los ojos y la mente de ahí, entonces, mi amado, déjeme decirle que tú podrás caminar por encima de todos los problemas, por tempestuosos que ellos sean, por fuertes que parezcan. Tan solo, mi amado, no quites la mirada del Señor. Porque hay algo que hace el temor. El temor aleja a la ley de Dios. Entonces, ahí es cuando nos comenzamos a hundir. Cuando Pedro quitó los ojos del Señor, dice, tuvo, eso es temor. El temor es el que nos hace a nosotros hundirnos en las circunstancias de la vida. Estar en ese pico. Perdemos la confianza en el Señor. Estamos en victoria. Viene una situación y en vez de seguir en victoria, sabiendo y entendiendo que el Señor está dentro de nosotros, obrando para nuestro beneficio, por amor a nuestras almas, por amor a su Hijo Jesucristo, el sacrificio que hizo por nosotros, nosotros quitamos la mente del Señor y empezamos a mirar las situaciones de la vida. Ay, ¿por qué me pasó esto? Mira, no quites los ojos del Señor. Está bien, te están diciendo que esto pasó. Está bien, el Señor va a suplir. El Señor va a proveer. El Señor nos va a levantar. De esta vamos a salir, hija amada, esposo, esposa. El Señor está con nosotros. Acuérdate de la palabra. ¿Será que no acordamos de la palabra del Señor en medio de las pruebas? ¿O nos empezamos a tratar de solucionar las pruebas con nuestras propias fuerzas? Ay, ¿cómo vamos a hacer eso? Y no tenemos sino tanta plata. No hay más dinero en el banco. ¿Será que alguien nos presta? Mejor dicho, se nos acabó el Señor. La salud, las situaciones de pareja, de hijos. ¿Qué voy a hacer con esta hija? ¿Qué voy a hacer con este hijo? Como que Dios se acabó. El verdadero fundamento de una vida cristiana sólida, óigame esto, una vida cristiana sólida es que tú mantengas tu convicción. Si tú crees a la palabra de Dios, guárdala, atesórala, protégela. No permita que nadie que venga a hablar a tu vida saque ese depósito de tu corazón. Eso lo hace el miedo. El miedo va a las partes más profundas de tu corazón y saca todos los versos de confianza que tú puedas tener en tu mente en ese momento. Se los lleva de ahí, con el propósito de hacernos fallar y de hacernos caer. Establece una ley para tu vida. La ley de Cristo. Esta convicción en Cristo te dará dirección y confianza. Elementos que son claves para combatir el miedo y la aflicción. Sin la confianza, o sea, sin la fe, es imposible acceder a la ley superior. Veamos el mismo caso. Voy a devolverme un momentico. Veamos el mismo caso. Los discípulos, este verso no está aquí, pero los discípulos ven venir a Jesús. Pedro lo ve y le dice, Señor, si eres tú, manda a que yo camine sobre el agua. ¿Qué pasa si el Señor le contesta lo mismo? Le dice, ven a mí. Y Pedro le dice, te estará loco.
¿Estás seguro? No, y si me hundo. Si no tiene fe, ¿qué hubiera pasado? Nunca hubiera caminado sobre el agua. Nunca, nunca hubiera caminado por el agua. Su convicción de quién era él, Jesús el Cristo, su convicción, su conocimiento de él, porque le dijo, Señor, si eres tú, le llamó Señor. ¿Podemos entender ese término? Le dijo, Dios, mi amo, el hacedor de mi vida, el que un día me formó con sus manos y sopló aliento de vida en mí. Señor, si tú que eres mi creador, eres el que me está llamando, Señor, da la palabra que yo voy a ir. Él tuvo fe, él tuvo fe, tuvo esa confianza. Mira lo que dice ahora Hebreos capítulo 11, verso 1. Esto es la fe. Es pues la fe, la certeza, oiga esa palabra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pedro no tuvo que ver si debajo del agua habían piedritas o habían tablitas para él caminar. Él no tuvo que ver nada de eso. Él tuvo la certeza de que el que le hablaba tenía el poder para sustentarlo a él y romper toda ley natural. La fe lo sostuvo. Pedro actuó en fe. Pero quiero darle una noticia. Él también actuó en incredulidad. Inmediatamente se baja de la barca y empieza a caminar. Suceden en la mente de Pedro dos reacciones momentáneas, yo diría instantáneas. En el mismo momento, dos pensamientos pasaron por su mente. El Señor me dio la orden que camine, yo voy a caminar, pero y estas olas y este viento y las fieras que hayan debajo del agua, tiburones, yo qué voy a saber, peces grandes. Llegó el temor a él. Dos pensamientos contrarios en un instante. Esto yo lo puedo entender. Y ustedes lo van a entender. ¿Saben por qué? Porque tenemos que recordar que Pedro no tenía el Espíritu Santo todavía. Los discípulos todavía no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. De verdad, todos los que estos varones de Dios, hombres de Dios hacían, y mujeres también, porque hubo muchas mujeres que creyeron en el Señor, lo hacían a fuerza de voluntad. Yo creo en Él porque yo creo en Él. No era como nosotros que tenemos el Espíritu Santo que dentro de nuestro corazón nos redarguye y nos testifica del Señor. No, ellos lo hacían de verdad porque había una convicción en sus mentes. A nosotros nos ha tocado un mundo más fácil y nosotros a veces no lo entendemos. No lo apreciamos de parte del Señor. Damos por sentado que tiene que ser así. No, mi amado, tú no tenías que haber nacido en este mundo si quieres saberlo. Fue la misericordia del Señor. Una oportunidad para tu alma. Como él todavía no tenía el Espíritu Santo que le infundiera confianza y certeza a su vida, todo lo hizo por fuerza de su voluntad. Y vemos y lo notamos cuando él no vaciló en preguntarle a Jesús que le demostrara a él su presencia. Una vez más el verso 28. Pedro le dice, Señor, tú estás conmigo, tú estás aquí. Recuerde esto, ellos no tenían el Espíritu Santo. Él tiene que asegurarse que la presencia del Señor está ahí porque él va a caminar en el agua. Una vez que él diera un paso en el agua, lo que iba a ir era para el fondo del agua. O se iba a hundir por lo menos siempre. Y en una tormenta, dígame quién puede nadar en una tormenta. Piense esto, piénselo por favor un segundito. No es que el agua estaba serenita y Pedro se iba a tirar un chapuzón. Como pescador debe haber sabido nadar. Hay buenos pescadores que aún en medio de una tormenta saben batallar con el agua. Pero mi amado, no necesariamente es una regla general. Muchos también han naufragado en el océano. El océano, dice la escritura, que un día va a devolver todos sus muertos. Quiere decir que son más de uno. Más de uno ha naufragado siendo pescadores experimentados. Pedro le pidió entonces al Señor un acto sobrenatural.
manda que yo camine sobre el agua. Eso es una tremenda prueba para el Señor. Y le dijo, si eres tú. Mi amado, recuerde esto. Tú y yo estamos en una generación muy bendecida. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Jesús mora dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? De tal manera, mis amados, que nosotros ya no tenemos que probar al Señor para ver si es Él o no. Señor, si eres tú. Señor, si esto es de parte tuya. Mira, para eso está el Espíritu Santo en nuestros corazones. Mi pregunta es, ¿cuánto nosotros dependemos del Espíritu Santo? ¿Cuánto nosotros consultamos al Espíritu Santo y confiamos en la dirección del Espíritu Santo? Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros estaremos dejando o permitiendo al Espíritu Santo de Dios guiar nuestras vidas? Una vez más, todos estamos en el día malo. Todos estamos en la fluctuación de las circunstancias. La palabra lo enseña y lo declara, y si la palabra lo dice, así es. No hay cuestionamiento. La pregunta en cuestión aquí es cómo nosotros nos estamos conduciendo durante esas pruebas. Estaremos tentando al Señor, Señor, si eres tú. Mira, y el Espíritu Santo que está dentro de ti no testifica, no te redarguye. Así es que nuestra fe tiene que estar fundada en la ley de Jesucristo constantemente. Si es que vivimos con Él y si es que Él vive en nosotros. Si estamos fundamentados en la ley suprema todo el tiempo, mi amado, no sé qué palabra utilizar, que mella, a ver si me entienden esa palabra. ¿Qué oposición podrá hacernos la circunstancia? Ninguna. Sea quien sea, el jefe, el compañero de trabajo, el vecino, el esposo, la esposa, el amigo, el enemigo, mande lo que quiera, el Señor está conmigo. El Señor me va a dar la solución, me va a dar la respuesta, me va a dar la fortaleza. Yo voy a pasar esta prueba, el Señor me va a coger de su mano. Me va a pasar por estos momentos tenebrosos de mi vida. Yo sé que el Señor me va a sacar a una luz. Aleluya. ¿Será esa la convicción de cada uno de nosotros? Cuando nosotros vivamos verdaderamente en la ley del Señor, entonces nuestros corazones serán confortados constantemente, constantemente. Mire esto, como siempre, el Señor es tan maravilloso que Él nos dejó muchos ejemplos en la Escritura para nuestra consolación y para nuestra edificación. Y las pruebas que nosotros a veces pasamos, otros ya la pasaron. Recuerden lo que decía Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol. Una cosa se repite y vuelve y se repite y se repite y se repite. Como todo ya se ha repetido, lo único que han cambiado los actores, vamos a mirar la historia de un personaje muy importante en la Biblia, muy valiente en la Biblia, que pasó por una prueba en su vida, donde Dios se manifestó para confortar su alma. Vamos entonces a la escritura. Primero de Reyes, capítulo 19, verso de 9 al 12. Están dos partecitas. Voy a hacer una introducción a estos versículos bíblicos. Elías, no mucho tiempo atrás, pocos días atrás, había retado a los Baales y a las Aceras, a los sacerdotes de Baal y de Acera, y los confrontó en un reto de un sacrificio, de tal manera que les pidió que hicieran un altar, pusieran un sacrificio y el Dios verdadero iba a consumir ese sacrificio.
Así que le dio la oportunidad a los Baales y a los Aceras, 850 en total, de que prepararan el altar y empezaran a hacer sus ritos cánticos para que el Señor, sin ellos prenderle fuego al sacrificio, fuera consumido. Pero nada pasó en absoluto. Pasaron las horas, dice que ellos se cortaban y cantaban y hacían ruidos y nada pasó. Cuando ya pasó el tiempo determinado, el Señor habló con Elías a su corazón y le dijo, ya estoy listo. Ellos ya se dieron cuenta que el Dios de los hombres son dioses de mentira. Ahora yo me voy a manifestar al mundo. Yo soy la ley suprema. Voy a mostrar mi poder y voy a romper todas las leyes naturales. De tal manera que Elías compuso el altar del sacrificio, puso el animal ahí, pero hizo algo que cualquiera que tenga 5 dedos de frente de sentido no haría. Le echó agua a toda la madera que cubría el sacrificio. Y no lo hizo una vez ni 2 veces, sino 3 veces lo hizo. Le echó agua hasta que el agua se veía alrededor del sacrificio. Cuando llegó la hora indicada, Dios mandó fuego del cielo y consumió todo el sacrificio. Y dice la escritura que aún lamió el agua que estaba sobre las piedras. Una vez más, una ley sobrenatural, una ley superior rompiendo todas las leyes naturales. Pero después de eso, como ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios morando dentro de ellos vivían en ese mundo fluctuante de situaciones. Él sintió temor por su vida, porque esta mujer, Jezabel, dijo que lo iba a matar. Y él temió por su vida. Entonces, vamos a leer la historia cuando él fue y se escondió de ella. Primero de Reyes 19, 9 al 12 dice. Y allí se metió, este es Elías, en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Temor, ansiedad, sufrimiento, desánimo por su pueblo que había dejado a su Dios, frustración de ver que este pueblo que Dios se había mostrado, que Dios se había mostrado a ellos con milagros y maravillas, lo único que hacían era darle una espalda al Señor. Todas esas emociones se recogieron en este hombre que no era diferente que tú y que yo. Una persona, como dice la escritura en Santiago, con emociones semejantes a las nuestras. Pero pasó algo bien importante. Verso 11 al 12 dice, y él le dijo, está hablando de Jehová, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Ustedes no ven a este hombre todavía metido dentro de la cueva, oyendo y viendo muchas circunstancias afuera, pero él está inmóvil, quieto en ese lugar. De ahí Elías no se había movido. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, mira esto, un silbo apacible y delicado. Qué interesante que Elías no hizo ningún movimiento, no expresó ninguna palabra, no hizo nada mientras estaba en la cueva, hasta que llegó la ley que moraba en su corazón. Ese silbo apacible y delicado. Como decía nuestro Señor Jesucristo, yo les voy a dar paz. Cuando Él vio que todas esas tormentas y pruebas pasaron afuera y vino la paz, dijo, oh, esa es la ley que mora aquí en mi corazón. Ahora yo sé que el Señor está aquí. Verso 13. Y cuando lo oyó Elías,
Mira esto, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ustedes no se dan cuenta de lo que está aconteciendo. Que Elías, un hombre que tenía una relación íntima y estrecha con el Señor, sabe cuál es la voz que él tiene que atender. ¿Cuál es el momento propicio para él salir? ¿Te imaginas si él hubiera salido en medio del terremoto? Viendo ese terremoto ahí, ¿cuál hubiera sido la reacción de él? El pánico lo coge. Dice, yo metido en esta cueva, es lo último que tú vas a hacer, meterte en una cueva en un temblor, en un terremoto. Lo primero que tú piensas, esto se va a caer y me va a aplastar y me va a morir. Pero él se quedó ahí quietecito dentro de la cueva. Luego vino un viento huracanado. ¿Te imaginas si él sale en medio de ese viento huracanado ahí peleando con el viento? ¡Ay, me va a llevar, me va a matar! Y luego empezó a caer fuego del cielo por todas partes, rayos, truenos, cuántas cosas habrán caído. Ustedes no se dan cuenta que esta es una tormenta poderosa que estaba sucediendo alrededor de él. No era cualquier cosa. Para que la Biblia diga que cayó fuego del cielo, quiere decir que era una tormenta eléctrica poderosa. Una pasó la semana antepasada aquí en Tampa, 617 rayos en una tormenta. Ustedes no sé si dieron cuenta. Casi todos en la costa. Imagínate eso, fuego y fuego y fuego y fuego cayendo del cielo allí. Si él hubiera salido ahí. Pero él sabía que ley moraba en su corazón. ¿Quién era el que habitaba en su corazón? Y dijo, yo sé que Dios no está ahí. Dios no está en esas situaciones. Pero cuando vio que todo se había pacificado, se había calmado, él dijo, aquí viene mi Señor, y cubrió su rostro. Yo no soy digno de mirarlo, pero yo sé que Él está aquí. Y sabe una cosa, el Señor le habló. Te adoramos, Señor. Cuando vino el Señor a la presencia de Elías, vino con el propósito de romper todos los temores y angustias. La pregunta que yo tengo para hacerle a cada uno de ustedes en esta hora es, ¿cuándo nosotros saldremos a buscar al Señor? ¿Cuando estamos en medio de la prueba? ¿O esperaremos que llegue la paz a nuestro corazón porque hemos confiado en el Dios de la gloria? ¿O salimos en el medio de la tribulación, de la prueba, ahí desesperados, a asustar a todo el mundo? ¿O decimos, yo sé que Dios no está en esta prueba no la trajo el Señor, esto viene del enemigo, pero el Señor mora en mí, Él está conmigo, Él me llevará a mejores pastos, me llevará a la victoria? Si nosotros, cuando estemos en una prueba, dejamos de confiar en el Señor, como le pasó a Pedro, que quitó los ojos del Señor y los puso en las circunstancias, entonces será muy fácil para el enemigo robarte la poca fe que tú tengas. Se la va a robar. Lo segundo que el enemigo va a hacer es que va a infundir temor en sus corazones. Y eso te convierte en un incrédulo. Tantas promesas el Señor nos da por su palabra todo el tiempo y constantemente. ¿Dónde quedan todas esas promesas cuando pasamos por una prueba? ¿Dónde las ponemos nosotros? En el olvido, dentro de este libro, o las ponemos en nuestro corazón y en nuestra mente para confiar que el Señor va a hacer algo por nosotros. Mi amado, cuando estés en medio de una prueba y una circunstancia, sepa y entienda que Dios no está en esa circunstancia. Espera a que llegue la bonanza y la paz de Dios para tu vida. Entonces Él te hablará a ti. Ahora hay algo que me llama mucho la atención. No quiero pasarlo por alto, quiero mencionarlo. Porque años atrás, los padres de la fe, por decirlo de esa manera, estoy hablando 100 años atrás, donde se levantaban esos hombres de Dios poderosos, de palabra, de hecho, de acción, de espíritu, de milagros. Ellos literalmente vivían esa vida de convicción en el Señor.
De verdad, Cristo moraba en los corazones de ellos y eso parecían indestructibles. Oiga, los testimonios de ellos son testimonios maravillosos, donde Dios de verdad se manifestó en las vidas de ellos con mucho poder y poder del Espíritu Santo. Muchas veces como nosotros no miramos esos testimonios, pues nosotros estamos viviendo la vida como nos viene de golpe cada día, como el enemigo la traiga, como el día la traiga. Pero se nos olvida que ellos tenían un secreto, una clave para vivir la vida que ellos vivían. Era que ellos habían confiado plenamente en el Señor. Esa ley superior a todas las leyes del mundo moraba dentro de ellos y eso era una convicción sólida en sus mentes, sólida. Yo he escuchado tremendos testimonios de esos hombres de Dios. Pero hoy en día, tristemente, estamos viendo unos cristianos, no sé si son parte del cuerpo de Cristo o no, eso no es para mí de juzgarlo, el que lo juzga el Señor. Pero estamos viendo unos cuerpos de Cristo, unas personas que están en el cuerpo de Cristo, unos cristianos, que están funcionando a la inversa. En medio de la prueba se asustan, se desesperan, lloran, se lamentan, claman de todo. Uno viene con fe, con convicción en su corazón, sabiendo cuál es el Dios que mora dentro de uno, a traerles una palabra de aliento. Y ellos se asustan con uno. Mire esto, deberían estar dejando las pruebas al lado y poner los ojos en el Señor. Pero ponen los ojos en la prueba y todo lo que tú los dices parece como si uno fuera ese terremoto, ese fuego, ese viento que llega como si los quisiéramos destrozar. Inversamente han tenido esta información en su mente. No se dan cuenta que cuando nosotros traemos esta palabra es porque los amamos, porque sabemos el Dios que nosotros creemos y tenemos en nuestros corazones. Ellos viven bajo la ley de la vida, bajo la ley del sufrimiento y la depresión. Rechazan entonces de esa manera el Cristo de la gloria. Lo cambian por todas las vanidades ilusorias que le ofrece la vida. No, si para ese problema vaya donde el brujo fulano de tal. Mande dinero allí, dele 5 vueltas al bloque y verá que eso se le va a solucionar el problema. Cuánta cosa les dicen que haga, ellos la hacen. Dejan de último al Señor. Mas sin embargo, mis amados hermanos, muchos de ellos desechan la mano de Dios que se estira para alcanzarlos a través de nuestras vidas. Desechan la mano de Dios. Cuando nosotros estamos en la prueba y vemos esa mano maravillosa que se extiende a nosotros, entonces nosotros la tomamos, que es la mano del Señor Jesús. Volvamos a la historia de Pedro. Mire lo que va a suceder con nuestra vida. Al momento, ¿a cuál momento? Al momento en que Pedro está divagando entre dos pensamientos. Entre el pensamiento de este mi Señor, Él me dio para que caminara sobre el agua, pero mira las pruebas que vienen, me estoy hundiendo, me estoy ahogando, Señor, sálvame. En un segundo, dos pensamientos. Al momento, Jesús extendió la mano y lo tomó, asió de él. Y mire lo que le digo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ustedes no entienden que la exhortación es parte de nuestra edificación, que a veces tenemos que ser exhortados con el propósito de que salga lo mejor de nosotros, de que de verdad la luz de Jesucristo brille a través de nuestras mentes y esos rincones que deberían estar alumbrando con una luz poderosa, ahorita están en tinieblas. Y el Señor trae esa palabra para que entonces quite esos velos y esas cortinas. Una vez yo escuché a un predicador diciendo, ¿por qué Jesús regañó a Pedro? Pedro, pobrecito, no tenía fe. ¿Por qué lo regañó? Bueno, Dios es Dios, no sabrá lo que está haciendo. Él no sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando tú corriges a un hijo tuyo porque está haciendo algo malo, tú no lo haces porque lo amas.
Mi amado, está la demostración máxima de amor. Le digo, ¿por qué no tuviste fe? Tú bajaste del barco teniendo fe. ¿Por qué no guardaste la fe? ¿Por qué no la atesoraste? Si te hubieras quedado con la ley superior en tu corazón, con la ley de Jesucristo, mi amado, hubiéramos tirado una carrera por aquí en el mar tú y yo. A ver quién llega primero a la orilla. No nos damos cuenta, mis amados, que si nos aferramos al Señor en nuestros corazones, pero de verdad, verdad, romperemos las leyes naturales de este mundo. Milagros y maravillas el Espíritu Santo obrará a través de cada uno de nosotros. Pero ¿dónde está la iglesia de poder? ¿Dónde están los Elías que saben identificar el momento donde tienen que salir al encuentro del Señor? En humillación, en actitud de sumisión al Señor. ¿Dónde están esos Elías? Dicen ser cristianos, pero Dios les dice hombres de poca fe. Mire esto, qué lindo. Verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Mis amados, si nosotros nos mantenemos en la fe en la cual hemos creído, cuando los que están allá afuera en el mundo y no tienen al Señor se suban a la barca de Jesucristo junto con nosotros, entonces Dios les dará vida y todas las tormentas de ellos van a pasar así como las de nosotros. ¿Qué pasó con el mar? Se calmó. Se hizo grande bonanza, dice otro de los evangelios. Grande bonanza. Ahí se quedó como un espejo de agua. Tranquilito. ¿Sabes algo, mi amado? Pedro nos da una lección muy grande. Si nosotros sabemos mantenernos firmes en el Señor, ese espejo de agua hubiera sucedido al momento que Pedro le hubiera cogido la mano al Señor en medio del agua. Todas las tormentas se hubieran disipado. Por eso yo les decía, ahí le hubiera hecho, echémonos una carrerita hasta la orilla a ver quién gana. Esa era la mente del Señor. Se iba a manifestar con poder y con gloria en ese momento. Él no deja de hacerlo porque toda la gloria es para el Señor. Dice, me dañó el plan. Yo quería darles una lección, pero ¿sabe algo? Con todo eso yo me voy a glorificar. Se subieron a la barca y el mar se puso sereno. Si tú te montas en el barco de Jesucristo, mi amado, el mar de situaciones va a ser sereno también para tu vida. Entonces, no solamente tú, sino todos los que estén contigo, como pasó con Pedro y los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ese día, mi amado, que el Señor se glorifique en tu vida, adora al Señor a través del testimonio. Únete a tus hermanos y testifica de lo que Cristo hizo en tu vida, cómo Él abrió brecha para las situaciones. No dejes de darle gloria al Señor, porque Él se la merece. La obra es de Él. Comenzamos hablando acerca de Salomón. Vemos que Salomón entonces permitió que su vida fuera llena de situaciones y conflictos. A diferencia de muchos otros hombres de Dios, él se dejó llevar por sus esposas y todas estas lo condujeron a él a desagradar al Señor grandemente, grandemente, grandemente. Por eso él pasó también por muchísimas aflicciones. Por eso él decía en su carta de Eclesiastés, al principio lo leímos, todo en este mundo es una aflicción, es un sufrimiento. Mira, mi amado, no tiene que ser así para nosotros. Si nosotros tenemos al Señor, no tiene que ser así. Él lo entendió al final de su vida. Esto es la última porción o la penúltima, el penúltimo versículo del último libro que él escribió de su vida. Eclesiastés 12:13 dice:
El fin de todo discurso oído es este. Y con eso yo voy a terminar hoy. Teme a Dios, mi amado. Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme al Señor, mi amado, porque este va a ser el todo de tu vida. Cuando tú temas al Señor, la ley de Cristo morará en tu corazón y romperás todas las leyes naturales, aunque el mundo no lo entienda, aunque tu mente tampoco lo entienda. Así vivirás entonces en esa ley hasta que Él venga. Y podrás, junto con tus hermanos, eso es cada uno de nosotros, ver como cada día y testificar cada día cómo el Señor quebranta la ley natural en cada uno de nosotros. Las pruebas el Señor las removerá y Él hará grande bonanza en nuestros corazones. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Cuán maravilloso eres, Señor, cuán maravillosa es tu palabra. Cuánto nos alimentas, cuánto nos edificas, Señor. Pero es necesario que con corazones humillados vengamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, porque muchas veces nos hemos conducido, Señor, en ignorancia. Hemos albergado dos pensamientos en nuestro corazón, la fe, pero también la incredulidad, Señor. Cuando tú has preparado y allanado camino para cada uno de nosotros, Señor. Tú los caminaste y te aseguraste, Señor, de que llegásemos, Señor, por ese conducto hasta tu presencia. Muchas veces nosotros no entendemos que la prueba, Señor, nos fortalece, que en la prueba nosotros afianzamos la fe que tenemos que tener en ti, Señor, y te hemos fallado. Pero grande es tu misericordia, Señor, grande es tu bondad, Señor, grande es tu fidelidad. Hoy, especialmente hoy, Señor, te pido por todos mis hermanos, por los presentes y por los ausentes, para que la gracia de tu Espíritu, Señor, llene todos los espacios de nuestra mente y de nuestro corazón con tu convicción, con tu presencia, Señor, para que entonces la ley de la vida, Señor, que está determinada para los hombres, no afecte, Señor, el plan que tú has preparado para nosotros, Señor. Y por medio de nuestra convicción, por medio de nuestra fe y nuestra certeza en tu palabra, Señor, podamos dar demostración de espíritu a todo aquel que anda en tinieblas, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Condúcenos en tu camino de bondad, Señor, y en tu camino de luz. Te lo pedimos todos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, saludados los unos a los otros en el amor del Señor.